Veterano sin hogar sorprende a la policía en un diner. Una llamada revela su increíble verdad y... Miguel se sienta en su mesa habitual del diner, con el olor del café recién hecho inundando sus sentidos. Cada mañana, observa cómo las familias comparten risas y platos abundantes, mientras él espera con su taza de café, fría y olvidada. Un viejo maestro de matemáticas, él, que una vez inspiró mentes jóvenes, ahora es solo un eco de lo que fue. Con manos arrugadas y cabello canoso, se aferra a un orgullo que lo aísla, su corazón abrumado por la soledad que siente como una sombra constante. Hoy, el ruido del diner parece más intenso, como un recordatorio doloroso de lo que ha perdido. Las risas a su alrededor resuenan como una melodía que le duele escuchar. Su mente está llena de recuerdos, aulas repletas de estudiantes curiosos, preguntas estimulantes que lo hacían sentir vivo, su legado educativo desvanecido. Pero el tiempo ha sido cruel, y tras la guerra, los enfrentamientos que lo marcaron en el campo de batalla parecen haber continuado en su propia vida. Ahora enfrenta un dilema moral. Debería abrirse a los demás, aceptar la ayuda que nunca ha pedido, o continuar en silencio, aferrándose a la dignidad que se le escapa con cada día que pasa. De repente, un grupo de policías entra en el diner, buscando resolver un pequeño incidente. Miguel siente su estómago retorcerse ante la posibilidad de que lo vean. Una figura perdida entre el bullicio. Sus pensamientos se interrumpen cuando uno de los agentes, un hombre joven con una expresión amable, lo observa fijamente. Miguel trata de evitar su mirada, pero su curiosidad parece captar algo en él, algo que lo detiene. La tensión se eleva en su pecho, como un ladrido que no puede silenciar. ¿Por qué miran?, se pregunta a sí mismo, mientras el orgullo lo empuja a permanecer en su mundo aislado. ¿Está todo bien, señor?, pregunta el oficial, su voz cálida contrastando con las inquietudes que brotan en el interior de Miguel. Se siente observado, expuesto, pero responde sin palabras. La conversación casual avanza, y de repente, el joven policía menciona una lista de veteranos desaparecidos. La frase golpea a Miguel como un rayo. Él es uno de ellos. Un veterano en el limbo entre la vida y la muerte social. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Miguel siente cómo su mundo interno estalla en una tormenta. La revelación lo golpea con la fuerza de 1000 recuerdos. Un veterano, un maestro, recuperado sobre el caos que ha dejado atrás. Un torrente de emociones lo abruma. El reconocimiento que antes habría ansiado ahora le provoca terror. Su mente da vueltas. ¿Debería permitir que esta conexión lo lleve hacia la luz, o permanecer en la oscuridad donde su orgullo todavía lo sostiene? Mientras las familias continúan riendo a su alrededor, el dilema se convierte en un monstruo que lo acecha. ¿Aceptar ayuda o luchar solo? ¿Qué camino debe elegir en este laberinto emocional que lo consume? La angustia se apodera de él, su respiración se vuelve irregular y las manos comienzan a temblar. Tiene miedo de que tras cada intento de acercamiento, vuelva a sentir la pérdida de control que experimentó en el pasado. La lucha es palpable en su interior mientras la suma de su historia flota junto a él, recordándole que sus batallas todavía no han terminado. ¿Conseguirá Miguel salir de las sombras y permitirse renacer? ¿O su orgullo lo mantendrá encadenado a su propia miseria? La respuesta lo elude, dejando una presión en su pecho. Una sensación de que el siguiente paso tiene el poder de cambiarlo todo. El diner envuelve a Miguel en su calidez, mientras él contempla su futuro entre la esperanza y la agonía. La mirada del oficial se mantuvo en su rostro, y Miguel sintió cómo la presión aumentaba en su pecho. La voz del policía, amable y comprensiva, parecía hacer eco en su mente.
¿Está todo bien, señor? Pero la respuesta era más complicada de lo que podría imaginarse. Miguel cerró los ojos por un momento, intentando sumar las piezas que se fragmentaban en su interior. Logró recordar las noches desveladas, los pensamientos oscuros, y esa sensación constante de vacío que lo había acompañado desde que regresó de la guerra. Su mente comenzó a vagar hacia el pasado, a sus días como maestro. Era el orgullo lo que le había costado más, el mismo que lo llevó a mantener su distancia de los demás, convencido de que necesitaba enfrentarlo todo solo. Pero ahora, la realidad era otra. La vida no le había dejado más caminos que el de la vulnerabilidad. La conversación en el diner seguía, pero Miguel estaba atrapado en un mar de pensamientos. Las inseguridades emergeían, como sombras del pasado que se alzaban para atormentarlo una vez más. ¿Cómo había llegado a este punto? La autocrítica lo asaltaba, y las preguntas se amontonaban en su mente. ¿Había fracasado como padre? ¿Había arruinado su carrera? ¿Era este el precio de sus decisiones? Mientras su mente hacía malabares con sus dudas, una idea comenzó a tomar forma. Miguel recordó los rostros de sus antiguos alumnos, el brillo en sus ojos cuando comprendían conceptos que antes parecían imposibles. Aquella chispa, esa sensación de estar haciendo una diferencia, lo había llenado de propósito. Pero él había renunciado a eso. Había dejado que el miedo ahogara su voz. El tiempo seguía fluyendo por el diner, pero en el rincón de su mente, una pequeña llama se encendía. ¿Qué pasaría si decidiera buscar volver a ser ese maestro? La idea lo aterrorizaba al mismo tiempo que lo excitaba. Podría encontrar una manera de retomar su vida, compartir sus conocimientos, sus experiencias. La conexión emocional con ese deseo se hizo fuerte y clara. El joven policía notó el cambio en su expresión. Señor, le estoy hablando a usted. Hemos estado buscando a veteranos como usted para ofrecerles ayuda. No tiene que enfrentar esto solo, insistió el oficial. Las palabras resonaban, y Miguel sintió cómo el orgullo que lo había mantenido apartado comenzaba a desmoronarse. Por primera vez en años, consideró seriamente la posibilidad de aceptar apoyo. La idea de regresar a las aulas, de inspirar a jóvenes mentes de nuevo, le dio un propósito renovado. Pero también sabía que eso significaba abrirse a la vulnerabilidad, permitir que otros se acercaran a su vida. La balanza pesaba sobre su decisión, y la mezcla de esperanza y ansiedad le hacía cuestionar hasta qué punto estaba listo para dar el próximo paso. ¿Y si al abrirme también me rompo de nuevo?, pensó internamente, mientras un sudor frío cubría su frente. Sin embargo, a medida que miraba la sonrisa del oficial, se dio cuenta de que quizás no estaba tan solo como había creído. La posibilidad de un nuevo comienzo brillaba débilmente, apenas perceptible, pero latente. Mientras el diner giraba normalmente a su alrededor, Miguel hizo una elección interna. Debía enfrentar sus miedos, aceptar la ayuda, y dar ese primer paso hacia la reconstrucción de su vida. Con el corazón latiendo con fuerza, musitó: ¿qué debo hacer? Aquella pregunta, simple pero profunda, resonó con la fuerza de un nuevo compromiso. Un futuro incierto asomaba a la vuelta de la esquina, y con ello, la convicción de que quizás había claridad en medio del caos. Pero el camino hacia esa claridad estaba todavía lleno de dudas y obstáculos. Miguel se levantó de la mesa, tomando una decisión que marcaba el inicio de un viaje que había postergado demasiado. Mientras se acercaba al oficial, un sentimiento de determinación brotó en su pecho. El momento de reescribir su historia había llegado, aunque sabía que habría desafíos por delante. Ahora, en su mente, otra pregunta comenzaba a formarse. ¿Qué pasará una vez que empiece a enfrentar mis propios demonios? Miguel sintió el peso de la incertidumbre mientras se acercaba al oficial. La decisión de buscar ayuda, de abrirse a la posibilidad de reintegrarse al mundo, era un acto de valentía que no había imaginado que desempaquetaría. La fragilidad de su ser se enfrentaba a una nueva realidad. El reconocimiento de su necesidad de apoyo. Soy más que un ex soldado hecho añicos, pensó, su mente comenzando a reconfigurar el relato interno
que lo había limitado durante tanto tiempo. El oficial, quien se presentó como Daniel, lo observaba con una mezcla de comprensión y empatía. Podemos ayudarte a encontrar un centro de rehabilitación. Hay recursos para veteranos que te ayudarán a retomar tu vida, le dijo con voz firme y amable. Miguel sintió una punzada en el estómago. No quería ser un peso, ni una carga, pero al mismo tiempo, la idea de continuar en la oscuridad era insoportable. ¿Por dónde empezaría?, preguntó finalmente, el nudo en su pecho comenzando a diluirse en un hilo de esperanza. Daniel sonrió y le ofreció un folio con información, comenzando una conversación sobre los programas disponibles. Miguel se dio cuenta de que, por primera vez en años, se sentía escuchado. Mientras hablaban, comenzó a ver un camino, un mapa dibujado por otros que habían estado donde él estaba. No era un camino fácil. Estaba plagado de baches personales y exigencias emocionales, pero era un camino. Al regresar a su hogar, un pequeño apartamento que apenas podía describirse como un refugio, Miguel dedicó la noche a reflexionar. La luz parpadeante de la lámpara le ofrecía compañía, mientras revisaba el folleto que había recibido. Empezó a tomar notas mentalmente sobre temas que le interesaban. La danza de las emociones entre el miedo, la ansiedad y la lucidez se convertía en un vaivén vibrante. Por primera vez, no sentía que el pasado lo conducía, sino que él estaba tomando el timón. La idea de volver a ser maestro comenzaba a tomar cuerpo más allá de un anhelo romántico. Al hacerlo, entonces, sería el testimonio vivo de que la vulnerabilidad también es una forma de fortaleza, que los errores no definen a una persona, sino cómo elige levantarse. A medida que pasaban los días, Miguel se comprometió a realizar pasos concretos. Se registró en una terapia grupal para veteranos, donde compartió sus historias y escuchó otras. Cada sesión era un recital de emociones entrelazadas en la lucha y el crecimiento. Comenzó a construir conexiones que no había creído posibles nuevamente. Las barreras que antes se habían levantado entre él y el mundo exterior empezaron a desmoronarse lentamente. Sus viejos sueños de enseñar también despertaron. Se acercó a una escuela cercana, preguntando sobre oportunidades de voluntariado. Relatar sus experiencias, ofrecer su sabiduría adquirida cada vez que sus alumnos empezaban a brillar, se convirtió en su nueva meta. Miguel empezó a entender que no solo era un maestro de contenido, era un maestro de vida. Una tarde, mientras reflexionaba en un banco del parque, se dio cuenta de que su miedo había dejado de ser un monstruo de sombras. Era ahora una luciérnaga que iluminaba el camino hacia lo desconocido. Pero justo cuando empezaba a sentir que retomar la vida era posible, un evento inesperado le dio un giro a su camino. Un mensaje de texto de su hija, un simple, «Papá, te echo de menos». La mezcla de añoranza y temor lo inundó. La realidad de reconstruir no solo su vida, sino también su papel como padre le dio una sacudida en el estómago. «¿Qué haré si ella quiere hablar?», se preguntó, la ansiedad acechando en su mente. Allí, en su corazón, la dualidad entre el deseo de reconectar y el miedo a decepcionarla lo abrumaba. La próxima decisión se volvía tan crítica como las que ya había tomado. El camino a seguir se tornaba más intrincado y lleno de decisiones que pesaban. Miguel sabía que había llegado el momento de confrontar su otra verdad, la relación con su hija. Pero, ¿qué decirle sin romperme en el camino?, pensó, mientras sus dedos temblaban al escribir una respuesta. La incertidumbre de un nuevo capítulo lo aguardaba, más desafiante que nunca. En el silencio de su apartamento, Miguel se sentó frente a la pantalla del teléfono, la luz azul iluminando su rostro tenso. Su corazón latía rápidamente mientras comenzaba a escribir. «Hola, hija, yo también te echo de menos». La respuesta fue sencilla, pero el peso de esas palabras lo rodeaba como una densa niebla. Temía las preguntas, las emociones que brotarían como un manantial. Después de presionar enviar, la ansiedad lo invadió. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Esta era una situación que no había anticipado. Las lecciones de vida que había preparado para sus futuros estudiantes
palidecían al lado del conflicto emocional que vivía en ese momento. Decidió salir a respirar, a despejar su mente. Caminó hacia el parque, donde los árboles se mecían suavemente bajo la brisa. Mientras paseaba, reflexionaba sobre las herramientas que había adquirido en terapia. Las habilidades que había aprendido para enfrentar su trauma podían ser aplicadas en su relación con su hija. La idea era aterradora pero también liberadora. Recordó cómo, en las sesiones grupales, se había hablado sobre la vulnerabilidad. Mostrarme vulnerable también es ser valiente, recordó a un compañero decir. Esa frase resonaba en su mente mientras se detenía en un banco, mirando a los niños jugar en el parque. Podía ser un padre presente, aunque lo sintiera tan ajeno. Al regresar a casa, sintió una oleada de decisión. Se dio cuenta de que podía abrir las puertas de comunicación. Miguel se sentó de nuevo frente al teléfono y comenzó a escribir una respuesta más extensa. Quería ser honesto, pero no dejar que el miedo gobernara sus palabras. Me gustaría hablar contigo. Quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo. A medida que tecleaba, esos deseos de reconexión empezaron a tomar forma, y cada letra parecía aliviar un poco el peso en su pecho. El sonido de un mensaje entrante lo sacó de su trance. Era su hija. ¿Cuándo puedo verte? Esa simple pregunta le desnudó el alma. La idea de reconectar, de mirarla a los ojos después de tanto tiempo, llenó su mente de imágenes confusas. El deseo de abrazarla, la preocupación de decepcionarla. Había tanto que necesitaba compartir con ella, pero ¿cómo empezar? Miguel respiró hondo y decidió que debía prepararse. No solo para el encuentro, sino para todo lo que significaría ser un padre de nuevo. El proceso de reparar su vida no podría completarse sin una conexión genuina con su hija. Que ella lo viese no como un exsoldado roto, sino como alguien que había luchado por volver a ser digno de su amor. La conexión que había cultivado en terapia lo impulsó a hacer un plan. Llamaría a Daniel al día siguiente. No solo para hablar sobre el voluntariado en la escuela, sino también para pedirle consejos sobre cómo lidiar con el encuentro. Miguel ya no veía a Daniel como un simple oficial. Había pasado a ser un mentor, alguien que podía ofrecerle orientación en este nuevo e incierto camino hacia la paternidad. A medida que la noche avanzaba, Miguel sintió que había tomado una decisión crucial. La vulnerabilidad había sido su mayor temor, pero ahora, estaba empezando a verlo como una carta poderosa en su mano. Mientras se acomodaba en la cama, la incertidumbre del futuro se transformaba en emoción. Había algo en el aire, una chispa de posibilidad. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Mientras intentaba dormir, el teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de un número desconocido. Miguel, hay algo que necesitas saber sobre tu hija. Las palabras lo paralizaron, y su estómago se tensó. La intriga y la angustia se entrelazaban en su mente, mientras una nueva ola de ansiedad lo invadía. ¿Qué podría ser tan importante?, se preguntó. El futuro, una vez más, se tornaba incierto. Miguel se sentó en la cama, el teléfono aún temblando en su mano. La luz tenue de la habitación le otorgaba una atmósfera casi surrealista, contrastando con el torbellino de pensamientos y emociones que navegaban por su mente. Las palabras del mensaje se repetían en su cabeza, cada vez más intensas. ¿Qué tendría que saber sobre su hija que le había sido ocultado? Decidió que no podía dejar que la incertidumbre lo consumiera. Se levantó bruscamente y se dirigió a la cocina. Preparar un café sería su primer acto de control, en un mar de desasosiego. El sonido de la cafetera y el aroma del café recién hecho lo anclaron a la realidad. Mientras observaba cómo el líquido negro se deslizaba en la taza, pensaba en todos los años en que había batallado a solas, enfrentando sus demonios. Lograr conectarse con su hija significaba también despojarse de esa carga, abrirse a lo desconocido. Después de un sorbo, Miguel sintió que necesitaba hablar con Daniel. Buscó en su agenda el número del hombre que se había convertido en un faro en su camino hacia la recuperación.
Tan pronto como escuchó la voz de Daniel al otro lado, expuso su inquietud y la necesidad de consejo. Daniel, con su experiencia, comprendió la gravedad de la situación y le ofreció una perspectiva clara, como un amigo que sabe cuándo apretar y cuándo soltar. «Escucha, Miguel, la verdad no siempre es lo que parece», le dijo Daniel con seriedad. «Tu hija podría estar lidiando con sus propios problemas. Lo que te digan los demás puede que te sorprenda, pero debes estar preparado para escucharla sin juzgar. Este es tu momento para ser el padre que siempre quisiste ser, pero también debes cuidar de ti mismo». Las palabras de Daniel resonaron profundamente. Miguel sabía que enfrentarse a su hija significaba abrir la puerta a conversaciones sobre su ausencia, sus errores, y tal vez, las decisiones que su hija había tomado en su vida sin su guía. Tendría que estar listo para escuchar sobre ella, no solo para hablar de sí mismo. La vulnerabilidad a la que se había sometido en terapia debía convertirse en su baluarte ante la verdad. Luego de la charla, decidió que no podía esperar más. Aquella noche, mientras el mundo dormía, Miguel tomó papel y lápiz. Hizo una lista de temas que quería abordar en su conversación con su hija. Su vida, sus sueños, sus miedos, y todo lo que había sentido desde la última vez que se habían visto. No iba a permitir que sus propias inseguridades truncaran el camino hacia una relación renovada. La madrugada avanzaba, y la incertidumbre se transformó en determinación. Se percató de que enfrentar su pasado, aunque terrifying, era esencial. Miguel ya no quería ser un espectador en la vida de su hija. El tiempo perdido parecía un lastre que debía soltar, y el camino hacia su posible reconciliación comenzaría por ser honestos el uno con el otro. Finalmente, su teléfono volvió a vibrar. Casi saltó al verlo encenderse. Esta vez no era un mensaje de su hija, sino algo más inquietante. Una notificación de redes sociales que lo llevó a un grupo donde se discutían diversas situaciones familiares. Sin embargo, una publicación se destacó por su inusual carácter. «Si alguien sabe algo sobre una joven llamada Clara, por favor comuníquese conmigo. Hay más en su vida de lo que parece». La combinación de emociones se intensificó de nuevo. Claramente su hija estaba en el centro de situaciones de las que él no conocía nada. Con el corazón a mil, Miguel se dio cuenta de que se había preparado para el encuentro con Clara, pero ahora la urgencia de la situación se había multiplicado. ¿Qué estaba pasando en la vida de su hija que requería su intervención de manera tan inmediata? La noche oscura no parecía ofrecer respuestas, solo más preguntas. Era el momento de actuar. Una decisión crítica con el potencial de cambiar sus vidas por completo se presentaba frente a él. Miguel sabía que tenía que desentrañar la verdad detrás de ese enigmático mensaje, pero ¿estaba realmente preparado para lo que podría descubrir? La nueva revelación lo empujaba hacia un abismo del que no estaba seguro de querer salir. Miguel caminaba de un lado a otro en su pequeña sala, cada paso resonando con la inquietud que lo invadía. La notificación en su teléfono, ese grito silencioso en las redes sociales, lo había sacudido profundamente. ¿Quién era esta persona que buscaba a Clara? ¿Y qué exactamente habían ocultado sobre su vida? La confusión inicial dio paso a un propósito más claro. Debía actuar con celeridad. Con el café aún caliente en su mano, Miguel se sentó a un pequeño escritorio, el único lugar donde había encontrado algo de paz en medio de su tormenta interna. Fue allí donde decidió que debía hacer algo más que solo esperar una respuesta de Clara. Necesitaba involucrarse activamente. Sin pensarlo mucho, sacó su libreta y comenzó a anotar los pasos a seguir. Su primera acción debería ser contactar a la persona que había escrito ese inquietante mensaje. No basta con esperar a que Clara aparezca, reflexionó. Necesito entender el contexto. Sin embargo, advirtió que antes de lanzarse a ello, tendría que prepararse mentalmente para cualquier respuesta que recibiera. Mientras escribía, su mente se desvió hacia Daniel y las enseñanzas que había recibido en terapia. La necesidad de cultivar paz en su vida era vital. Menos de 6 meses atrás, se habría dejado llevar por el pánico, sumergiéndose en pensamientos negativos que solo habrían exacerbado la situación. Esta vez, en cambio,
Se notaba un crecimiento en su forma de enfrentarse a los problemas. Había aprendido a tomar el control de su vida. Luego de unos minutos, Miguel encontró el coraje para redactar un mensaje. Elegir las palabras adecuadas se convirtió en un ejercicio de empatía y prudencia, lo que de alguna manera reflejaba su progreso personal. En lugar de escribir desde la desesperación, se propuso acercarse desde un punto de entendimiento y apoyo. Hola, he visto tu publicación sobre Clara. Me gustaría hablar contigo. Creo que tengo información que podría ser útil, escribió, enviando el mensaje con una mezcla de ansiedad y determinación. Cada instante que pasaba sin respuesta se convertía en un ciclo de incertidumbre. Miguel decidió entonces salir a caminar. Necesitaba aplacar su mente. La brisa fresca de la noche le proporcionó claridad, y mientras camina por el vecindario familiar, miraba a su alrededor con una nueva perspectiva. La vida aparentemente normal de quienes lo rodeaban era una vibrante contradicción a su propia tormenta interna. Recorriendo las calles, comenzó a cuestionar su papel como padre. ¿Acaso había sido realmente un buen padre alguna vez? Esa simple pregunta se convirtió en un paisaje complejo de recuerdos y decisiones. La culpabilidad lo invadía, pero esa culpa se transformó lentamente en determinación. No podía cambiar el pasado, pero sí tenía la capacidad de influir en su presente y futuro. La caminata lo llevó a un parque, donde se sentó en una banca. Observó a un grupo de jóvenes riendo y conversando, ajenos a sus cavilaciones. Sintió una punzada de nostalgia. Tenía mucho que recuperar, no solo el tiempo perdido con Clara, sino también la relación que había descuidado consigo mismo. Esa realización lo impulsó a pensar en el viaje que había realizado. Había trabajado mucho en su persona, transformando esas sombras en herramientas para construir su futuro. De regreso a casa encontró un mensaje en su teléfono. Era la respuesta de la persona que había contactado. Su corazón se aceleró al leer. Gracias por tu interés. Clara ha estado pasando por momentos difíciles. Estoy tratando de ayudarla. El peso de la realidad lo envolvió. Este era solo el principio. Miguel comprendió que tras esa simple línea, había una complejidad emocional que no imaginaba. ¿Qué estaba enfrentando realmente Clara? ¿Era capaz de ser el pilar que ella necesitaba en ese momento crítico? Con un renovado sentido de urgencia, Miguel decidió que no podía dejar que este momento se le escapara. Era el momento de actuar de manera efectiva y ser el padre presente que había soñado ser. Sin embargo, mientras se adentraba en este nuevo y desafiante camino, la sombra de la verdad latente lo acechaba. ¿Y si lo que descubriera sobre Clara lo confrontara con su propio pasado? Así, con el corazón en un hilo, Miguel se preparó para el encuentro que lo llevaría a desentrañar los secretos que envolvían la vida de su hija, tomando decisiones que podrían transformar a ambos por completo. Su viaje personal apenas comenzaba. Miguel dejó su teléfono sobre la mesa, el brillo de la pantalla iluminando brevemente su rostro antes de que lo apagara. El mensaje que había recibido lo empujaba a un abismo de incertidumbres. ¿Qué significaban esos momentos difíciles para Clara? Esa pregunta crecía en su mente como una sombra, reclamando su atención constante. Se sentó nuevamente en su escritorio, intentando organizar sus pensamientos. La idea de averiguar más sobre la vida de Clara y sus luchas lo llenaba de una inquietud que, hasta ese momento, no había experimentado. No solo se trataba de ser un padre. Era el momento de erigirse como un aliado. Su corazón latía con una mezcla de temor y determinación. Llevaba años cargando con la culpa de su ausencia, pero ahora, esa emoción se convertía en un catalizador para la acción. Miguel recordó las dinámicas de la terapia. Daniel le había enseñado que reconocer su dolor y su deseo de reparación era el primer paso hacia la sanación. Teniendo ese conocimiento, sabía que no podía permitir que sus propios miedos lo anclaran al suelo. Con cada respiración, se convencía más de que su papel en la vida de Clara no era solo respuestas, sino también preguntas. Decidió escribirle a la persona que había mencionado las dificultades de Clara. ¿Qué tipo de ayuda necesita? ¿Cómo puedo estar allí para ella? Cada palabra le costaba, un ejercicio de humildad,
Pero la necesidad de entender era más fuerte que su temor al rechazo. Después de enviar el mensaje, se sumió en una oscuridad inquietante. Pensó en cómo había navegado por tantas tormentas emocionales, pero esta era diferente. Las expectativas de ser un buen padre lo asfixiaban, en lugar de liberarlo. No podía dejar que ese rol fuera un peso en su camino. La luz que había encontrado en su proceso personal le dio la fuerza para enfrentarse a lo desconocido. Se le ocurrió un plan. Se convertiría en un pilar para Clara, no solo desde la distancia, sino a través de pasos concretos. Al siguiente día, se despertó con la mente enfocada. La falta de respuestas de Clara no debería detenerlo. Era hora de hacer algo tangible. Se armó de valor y decidió ir al lugar donde la persona que había contactado había sugerido que Clara solía pasar su tiempo. La idea de acercarse a aquellas zonas que podían estar llenas de dolor le resultaba intimidante, pero el impulso por ver a su hija, por ofrecerle su mano, lo empujaba hacia adelante. Mientras recorría las calles, el asfalto y los edificios altos se convirtieron en una metáfora de su propia vida. Enredada y difícil, pero siempre progresando hacia adelante. Su corazón latía con una alegría extraña al pensar que cada paso podría acercarlo a ella. Al llegar a su destino, un café en una esquina desolada, las dudas regresaron. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo podría abordar el tema de su sufrimiento sin hacer que se sintiera más vulnerable? Al entrar, un aroma a café recién hecho lo envolvió, y se sentó en una mesa, observando con atención a cada persona que pasaba. Se sintió como un extraño en su propia vida, un espectador de su propio viaje. Sin embargo, sabía que esa incomodidad era clave. Había aprendido que el crecimiento personal a menudo se encontraba al borde de la zona de confort. Visualizando el futuro, se preguntó cómo quería ser recordado por Clara. Miguel no deseaba ser solo ese padre con un pasado distante. Se propuso ser el compañero en el camino hacia la recuperación. A medida que el tiempo pasaba, su mente se llenaba de estrategias sobre cómo enfrentaría la verdad cuando la conociera. Entonces, un revuelo a su izquierda lo sacó de sus pensamientos. Clara aparecía, su expresión cansada iluminándose momentáneamente al ver a su padre. El rostro de Miguel palpitó entre la esperanza y el temor. ¿Qué iba a suceder ahora? ¿Podrá su reencuentro sanar las heridas que ambos llevaban? Se preparó para hacer frente a la conversación que podría cambiarlo todo. La realidad de lo que estaba enfrentando comenzaba a manifestarse, pero, en su interior, también sabía que su propio viaje no había hecho más que comenzar. ¿Sería capaz de lidiar con lo que estaba por venir? La expectativa lo mantuvo en vilo. El sonido de la puerta del café se abrió, y Clara entró en el pequeño establecimiento con un halo de confusión y sorpresa en su rostro. Miguel sintió como su pulso se aceleraba. Ahora estaba frente a ella, y las palabras nunca parecían suficientes para expresar años de ausencia y dolor. Se levantó de la mesa, los nervios se manifestaban en su voz temblorosa. «Miguel», dijo Clara, como si la sola pronuncia de su nombre pudiera traer claridad entre ambos. A pesar de las sombras que le rodeaban, su mirada mantenía una chispa de reconocimiento. Miguel sonrió débilmente, pero no pudo evitar notar la frágil línea del lamento en sus ojos. «Hola, Clara», fue lo único que pudo responder en medio de la atmósfera densa de emociones. Se sentó nuevamente, esta vez a su lado, como un gesto de cercanía que se sentía aún más necesario que cualquier conversación premeditada. Los minutos que pasaron en silencio fueron más profundos que muchas palabras. Miguel tomó aire, buscando el equilibrio entre la vulnerabilidad y la fortaleza. «He estado pensando en ti, en lo que me dijiste», comenzó. La delicadeza de su voz no quería romper ese instante, pero sabía que enfrentar la realidad era inevitable. Me gustaría que me contaras cómo te sientes. Lo que necesitas». La incomodidad hizo eco en la habitación, pero también la urgencia por conectar se notaba en cada parpadeo de Clara. «No sé por dónde empezar», admitió, su voz sonando quebrada. Miguel la observó. Notó el esfuerzo que hacía por contener la emoción detrás de aquella fachada de independencia. Su corazón se encogió.
Lo importante es que estás aquí. Vamos a descubrirlo juntos, le dijo, adoptando un enfoque que había aprendido de sus sesiones con Daniel. No se trataba solo de hablar, sino sobre construir puentes con la esperanza y la empatía. Solo siento que he fracasado en tantas cosas, Clara continuó, su mirada dirigida al suelo, como si las baldosas revelaran todos los tropiezos que había experimentado. En ese momento, Miguel comprendió que la debilidad de su hija era una narrativa dominada por la soledad. No has fracasado. Has enfrentado desafíos, y eso es valioso. Escuchar es un buen primer paso, respondió, cada palabra respaldada por su propio camino lleno de inseguridades. La conversación se tornó agridulce. Mientras Clara comenzaba a abrirse sobre sus luchas, Miguel no podía evitar reflexionar sobre momentos similares en su propia vida, en su constante búsqueda de conexión. Quería ser el padre que Clara necesitaba, pero al mismo tiempo, la carga de su pasado lo oprimía. Sabía que su papel implicaba no solo ser un consuelo, sino también un guía, una figura que pudiera modelar la resiliencia. Al escuchar hablando de sus inseguridades y desilusiones, Miguel sintió que a cada paso que daba hacia la luz de su hija, también iluminaba su propio sendero. Se dio cuenta de que en su imperfección había oportunidades de crecimiento. En el fondo sabía que debía enfrentar sus propios fantasmas que lo seguían, esos que cada tanto subían a la superficie, recordándole su pasado distante. El café comenzó a llenarse de nuevos clientes, el sonido de las sillas deslizándose y las risas resonando, pero ellos solo podían enfocarse el uno en el otro. Al escuchar a Clara contar historias de amistad perdida y sueños rotos, Miguel se dio cuenta de que cada revelación era como un ladrillo en la construcción de su relación. Sin embargo, a medida que las sombras se retiraban lentamente, una nueva preocupación empezó a acecharlo. Aquellos momentos de revelación eran poderosos, pero también revelaba la complejidad de su propia realidad. La pregunta persiste en su mente. Si ayudar a Clara significaba confrontar sus propios demonios, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar? Cuando el café comenzó a desvanecerse en un ciclo cotidiano, Clara, aún con el rostro cansado, dejó escapar un susurro. ¿Y si no puedo superar esto? Esa pregunta lo golpeó con la fuerza de un torrente. La relación en la que ambos se embarcarían podría revelarse como su mayor reto. Miguel sintió el peso de la responsabilidad. Su corazón latía con un nuevo propósito. No solo debería ser el pilar que Clara necesitaba, sino también aprender a sostenerse a sí mismo mientras luchaba por ello. Las palabras que habían compartido quedaron suspendidas en el aire. Ambos eran conscientes de que sus respectivas historias apenas comenzaban a entrelazarse, pero la verdad era que no podía ignorar lo que esa relación significaba. La necesidad de prepararse para lo que podría ser la prueba decisiva de su vida se hizo evidente. Ella lo necesitaba, pero también era hora de que él enfrentara a ese padre que había dejado atrás. La certeza se apoderó de él, y frente a la duda que ahora latía tan fuerte como su amor por Clara, hizo un silencio interno. La conexión que habían comenzado a formar podría ser simplemente el inicio del camino más complicado, pero también podría despertar una transformación individual que cambiaría sus vidas por completo. Esa transformación era lo único que podía evitar que su viaje resultara en repetidos fracasos. Y en ese momento de revelación, Miguel supo que no solo se estaba preparando para ser el padre que Clara necesitaba. La pregunta persistió en su mente. ¿Sería verdad también que Clara podría convertirse en la hija que él había añorado ser capaz de conectar con? Las posibilidades eran infinitas, pero cada paso hacia adelante comenzaba a sentirse como un nuevo desafío. El tiempo parecía detenerse, y con un profundo suspiro, ambos se miraron a los ojos, un entendimiento tácito en su conexión. La batalla por el amor y la superación apenas comenzaba, pero la verdadera pregunta era, ¿estaban listos para enfrentar todo lo que estaba por venir? El silencio entre Miguel y Clara era un abismo que, por primera vez, parecían dispuestos a cruzar juntos. A medida que las horas caían lentamente, la conversación se volvía un entramado de emociones entrelazadas, cada palabra un paso hacia el descubrimiento.
Miguel se encontraba ante una encrucijada. El dolor y la culpa en su pecho comenzaban a transformarse en un impulso hacia el cambio. Cuando Clara suspiró, Miguel sintió que la ansiedad comenzaba a asomarse nuevamente. La mención de sus fracasos resonó como un eco en su mente, recordándole sus propias inseguridades. Pero al mirar su rostro, vio más que dolor. Vio la posibilidad de reinventarse a través de la vulnerabilidad. Miguel sintió que en cada relato de Clara sobre su vida, había una oportunidad de enfrentar juntos sus temores. Su tarea no solo era alentarla a superar sus batallas, sino también a reconstruir su propia imagen como padre. Al regresar a casa esa tarde, las luces parpadeantes de la ciudad parecían ofrecerle una visión renovada. Había decidido que cada paso que diera hacia adelante, no solo impactaría a Clara, sino que también afectaría su propia historia. Al llegar a su apartamento, se sentó en la mesa de la cocina, un espacio que había estado relegado al olvido y la rutina. Allí, con una libreta en su mano, comenzó a escribir. Empezó a plasmar sentimientos, reflexiones sobre la importancia de la conexión y el reconocimiento de sus propios errores, no como estigmas, sino como eslabones que forjarían una nueva realidad. Los días siguientes se convirtieron en una especie de ritual. Miguel pasaba las mañanas trabajando en su desarrollo personal. Tomó la decisión de asistir a una terapia de grupo, un entorno que nunca había considerado. Sin embargo, al conversar con otros que atravesaban sus propias tempestuosas historias, empezó a construir su propia red de apoyo. Escuchar a otros revelarse a sí mismos le dio fuerza. Aprendió a expresar el miedo que había llevado consigo, la carga de ser el padre ausente que no quería ser. Al reunirse con Clara cada semana, Miguel sintió cómo sus propios niveles de aceptación se elevaban. Clara también iba floreciendo en sus propias confesiones. Sus voces resonaban en esa pequeña burbuja de entendimiento que habían creado. Miguel se permitió el lujo de ser vulnerable, compartiendo sus propios fracasos con ella. En cada encuentro, la relación se fortalecía. Se nutría de empatía y de la búsqueda de autenticidad. La llamada de Clara a su padre durante esas sesiones de terapia se convirtió en un acto liberador para ambos. Para Miguel, fue la oportunidad de expresar lo que había mantenido en secreto durante años. La angustia de no haber estado presente se transformó en un deseo ardiente de reparar lo que alguna vez había estado roto. En tanto que para Clara, escuchar a su padre hablar de sus luchas le otorgó una nueva perspectiva sobre la vida. Aquello que consideraba una debilidad se convirtió en una fortaleza compartida. Pero su viaje, aunque prometedor, no estaba exento de dificultades. Las viejas heridas a menudo emergían en pequeños momentos, y Miguel se encontraba a menudo enfrentándose a recuerdos que ataban su esencia a un pasado lleno de arrepentimientos. Una noche, mientras caminaba solo por las calles de la ciudad, fue abordado por un desconocido que lo hizo cuestionarse su nueva rutina. Las palabras del hombre, cargadas de desesperación, resonaron en su mente y lo llevaron a reflexionar sobre su papel en el mundo. ¿Estaba preparado para llevar su crecimiento personal más allá de su relación con Clara y ser un catalizador para otros? Esa misma semana, mientras asistía a una reunión de su grupo de terapia, Miguel escuchó sobre un programa de voluntariado que ayudaba a personas sin hogar. La idea de dirigirse hacia un lugar donde podría hacer la diferencia le revolvió las entrañas, desatando tanto miedo como emoción. Sabía que dedicarse a ayudar a otros podía ser la clave para su propia redención, pero la pregunta lo persiguió. ¿Estaba realmente listo para enfrentarse a sus propios miedos y abrir su corazón a un mundo que había deseado evadir? Con la decisión palpitando en su interior, Miguel sintió que un nuevo camino se abría ante él, uno que podía acariciar no solo su futuro, sino también el de Clara. En ese instante, su vida, su propia sanación, comenzaba a entrelazarse con la necesidad de conectar con el mundo de una manera más profunda. La transformación ya había comenzado, pero la pregunta persistía. Si se atrevía a dar ese paso hacia el voluntariado, ¿sería capaz de enfrentar sus propios demonios nuevamente, esta vez con la intención de sanar no solo a otros, sino a sí mismo?
Las semanas siguientes fueron un torrente de transformación para Miguel. En cada encuentro con Clara, la conexión se volvió más profunda. Discutían abiertamente sobre sus vulnerabilidades, lo que antes era un obstáculo, ahora se convertía en un puente lleno de entendimiento. Al ver a su hija abrirse y compartir sus luchas, Miguel sintió cómo sus propias cargas se aligeraban. En esos momentos, ella representaba no solo su dilección, sino también la esperanza de una relación renovada y resuelta. La decisión de involucrarse en el programa de voluntariado se convertía en el siguiente paso en su proceso de sanación. Un día, mientras se preparaba para su primera jornada, Miguel sintió una mezcla de ansiedad y anticipación. Este era un tiempo de redescubrirse, de volver a encontrar su propósito en la vida. Al llegar al centro, observó el bullicio de personas que, al igual que él, lidiaban con batallas que muchas veces estaban ocultas. Se dio cuenta de que, al acercarse a ellos, se estaba acercando también a una parte de sí mismo que había mantenido alejada. Las primeras interacciones fueron incómodas. Miguel escuchaba historias desgarradoras de pérdidas, soledad y lucha, y a veces, la realidad era tan abrumadora que se sentía pequeño ante el sufrimiento ajeno. Sin embargo, poco a poco, empezó a construir lazos. Compartir sus propias batallas les daba a todos un espacio para ser vulnerables, y sobre todo, aprender de cada experiencia. Así, cada sesión de voluntariado se convirtió en una lección tanto para ellos como para él. Mientras ayudaba a otros a reconstruir sus vidas, Miguel encontró sanación en su propio proceso. Las historias de aquellos a quienes servía resonaban en su corazón. Se dio cuenta de que la lucha por conectar, tan humana, era el hilo que unía sus vidas. Este entendimiento fue revelador, porque no solo estaba ayudando a otros. Su verdadero viaje consistía en abrazar la vulnerabilidad que, finalmente, les permitía a todos abrirse a la posibilidad de crecer. En uno de esos días, mientras compartía una comida con un grupo en el centro, uno de ellos, un veterano llamado Javier, le miró intensamente y le preguntó: ¿Por qué estás aquí, realmente? Esa pregunta caló hondo en Miguel. Él se dio cuenta de que su deseo de ayudar iba más allá de la redención personal. Quería ser un faro de esperanza. Quería que cada palabra, cada gesto, cada momento compartido fuera una chispa que pudiera encender la valía en los demás. A medida que continuaba su labor, la relación con Clara también florecía. Pasaban tiempo juntos no solo hablando, sino compartiendo actividades que les ayudaban a redescubrirse. Un día, mientras paseaban por un parque, Miguel le propuso a Clara que ayudara en el centro de voluntariado. Ella, aunque reacia al principio, aceptó. Miguel vio en sus ojos una mezcla de curiosidad y duda, pero también un destello de esperanza. Y como padre, sabía que este era el camino correcto. Cuando comenzaron a trabajar juntos en el centro, Miguel vio en Clara ese mismo deseo de conectarse y ayudar a otros que él había experimentado. Era un reflejo de su crecimiento mutuo. Cada sesión les ofrecía la oportunidad de integrar aún más sus vidas. Hablaron, compartieron experiencias, y en cada risa o lágrima, la conexión se fortalecía. Clara empezó a contarle más sobre sus propios desafíos y miedos, y Miguel se convirtió en un confidente más presente. En esas interacciones, encontró su voz como padre, comunicando no solo consejos, sino también su propia vulnerabilidad. Habló de sus propias batallas, revelando que a pesar de todo, estaba aprendiendo a ser un ser humano en constante evolución. La prioridad ya no era solo sanar heridas, sino celebrar la belleza de la resiliencia. Una tarde, mientras ambos estaban en el centro, una joven que conocían comenzó a abrirse sobre sus luchas con la adicción. Miguel y Clara se unieron para ofrecer apoyo. Al verlo, Miguel sintió un nudo de satisfacción en el pecho. Estaba impartiendo ese legado que siempre había querido. El poder de resurgir, de reconocer que la vulnerabilidad es la mayor fortaleza de todas. Con el tiempo, Clara encontró su propio camino. Decidió estudiar psicología, inspirada por todo lo que había aprendido.
tanto de Miguel como de sus propias experiencias. En cada paso, Miguel sentía una mezcla de orgullo y asombro. Su hija no solo superaba sus obstáculos, sino que también estaban trabajando juntos por el bien de otros. Miguel, en su proceso personal y como padre, había logrado afianzar una relación que se había sentido perdida. En lugar de ver el futuro como una carga, ahora lo vislumbraba lleno de oportunidades y sanaciones compartidas. Con cada nuevo día, comprendió que lo que había dado como apoyo a otros se había devuelto a él en una cantidad infinita. Finalmente, un día, mientras paseaban juntos por el parque y el viento suave acariciaba su rostro, Clara giró hacia él y sonrió. «Papá», dijo, «gracias por estar aquí, no solo para mí, sino para los demás. Has cambiado tanto». Las palabras la envolvieron como una suave caricia. En ese instante, Miguel sintió que su viaje había valido la pena. Había logrado no solo reconstruirse a sí mismo, sino también a la relación con su hija, convirtiéndose en el hombre y el padre que siempre deseó ser. Miguel supo entonces que el verdadero logro no solo reside en superar sus luchas, sino en enfrentarse a los desafíos del futuro con una renovada confianza, capaz de guiar a otros por caminos oscuros, y sobre todo, ser el compañero en el recorrido de su hija, en su viaje hacia la autocompasión y la libertad. Este era el comienzo de un nuevo capítulo, de vidas entrelazadas que ahora caminaban juntas, renovadas con la fuerza de la vulnerabilidad, el amor y el apoyo, y bastante claro era ya que el futuro desprendía una luz brillante de posibilidades. Hoy, más que nunca, es momento de unir fuerzas. Suscríbanse inmediatamente al canal, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora, y ayuden a alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final tan impactante. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video, con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión extraordinaria. Recuerden, solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar al canal a través de estas acciones. Hazlo ahora.